Amén, hermanos. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico de manera virtual. Ya estamos hoy transmitiendo. Amén. Y bueno, los saludo a todos ustedes que están a punto, atentos de conectarse. Amén. Vamos rápidamente. Nos hemos quedado en Romanos 8. Amén. Por acá, Romanos 8. Hemos ido avanzando este capítulo, versículo tras versículo, hermanos. Amén. Vamos a ubicarnos ahí antes de empezar a orar. Amén. Y vamos a orar. Ahí los que pueden tener la facilidad de compartir, amén, para que esta palabra siempre llegue a los corazones, amén, pueda ministrar, pueda libertar, ¿no? Porque ese es el privilegio que usted y yo, como hijos de Dios, como hijos amados, tenemos ese acceso a la palabra de Dios, ¿no? A su voz, a su dirección. Esto, hermanos, usted tiene que agradecer a Dios porque Él nos permite a través de su palabra conocerle a Él. Aquí hay mucha estrategia. En toda esta palabra hay recurso para salir de una situación difícil. Amén. Yo personalmente me gozo cada vez que estudio, que profundizo. Amén. Y eso no quiere decir que no paso circunstancias. Claro que paso circunstancias. Paso desafíos, amén, pruebas, desánimos, pero le doy gracias a Dios, a su Espíritu Santo, le doy gracias a Jesús, que por haber puesto esa fe en Él, ¿no? Es donde el Espíritu viene y nuevamente me lleva a su palabra, y es la palabra la que nos sostiene, amén, es la palabra de Dios la que nos trae libertad. Es la palabra de Dios la que me dice a mí quién soy, cuál es mi camino, cuál es mi caminar, cuál es mi propósito, amén. Y todos sabemos que como hijos de Dios, como hijos amados, es pues servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y caminar por donde Él caminó. Amén, hermano. Entonces vamos rápidamente a orar. Señor, te damos gracias. Doy gracias a ti, oh Dios Padre, Santo Espíritu, a tu Hijo amado Jesús, por este tiempo, por este estudio de Romanos, la cual tú nos revelas cada día que exponemos tu palabra, que nos sentamos a estudiar, a profundizar, a compartir, a conocer más de ti, Señor. Yo te doy gracias porque nos permites conocer esta profundidad, esta verdad, que como hijos de Dios necesitamos conocer, necesitamos albergar en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Padre, yo te pido que en esta hora sea tu Espíritu Santo quien traiga esos misterios del reino tuyo, esa revelación, Padre, a través de mi persona, de mi mente. Que sea Él quien hable a través de mi boca, Señor, a nuestros corazones, para libertarnos, para sacarnos de toda esclavitud, para romper toda estructura que nos impide muchas veces, Señor, caminar contigo de victoria en victoria, Señor Padre, para sacarnos de ese desánimo, de esa tristeza, de todo temor, Padre Santo. Que hoy tu palabra, Señor, como dice tu Escritura, que haga ese efecto para lo que fue enviada, Señor, a libertar corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy toda libertad en este lugar para que seas tú quien exponga, Señor, a la manera que tú deseas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Entonces, rápidamente, estamos en Romanos 8, 28 al 39, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos acerca de que todas las cosas ayudaban a bien a los que aman a Dios, amén. Toda esta serie de enseñanza de Romanos 8 está hablando sobre la garantía
todo este Romanos encontramos garantizada nuestra libertad. Amén. En los capítulos 6, 7 nos está dando pasitos de que vamos a ser llamados a libertad. Pero ya en el 8 nos garantiza que el Hijo de Dios será libertado de toda lucha, dice, ¿no? Y eso es glorioso, hermano, porque creo que usted y yo como hijos de Dios, lo que más enfrentamos es esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil y la carne se opone ante los deseos del espíritu. Amén. Y los deseos del espíritu también se oponen a los deseos de la carne. Entonces, esa es la lucha. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, y así como en Romanos 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que han entendido, que han recibido a Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Ellos. Los que andan en el Espíritu, los que conocen su identidad en Cristo. Ellos, amén. Los que no se conforman a este siglo, amén. Sino que renuevan su mente con la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, no hay condenación. Entonces, hay libertad, ¿verdad? Entonces vamos empezando y nos va diciendo Romanos 8 que tenemos que el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Y justamente, específicamente en Romanos 8 nos dice que nos ayuda en nuestra oración, en esa comunión, cuando no sabemos qué orar, qué pedir. El Espíritu intercede por nosotros. ¿Amén? Entonces, hermanos, somos una iglesia, somos hijos de Dios, capacitados, amén. Así como hemos sido adoptados hijos suyos, ese poder de adopción también nos ha sido otorgado un poder para ser libres, para entender, para caminar en comunión. Entonces sí podemos, amén. Sí podemos, o sea, es vencer a esa lucha. Por eso que Romanos 8 dice, más que vencedores, amén. Entonces dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, y la semana pasada mirábamos quiénes eran ellos que aman a Dios, amén. Y nosotros podemos hoy amar a Dios, porque ¿qué decía el Señor el día miércoles? Porque Él nos amó primero, porque Él es amor. Entonces, hermanos, cuando usted sabe y cree que Dios le ama, entonces usted puede amar a Dios, amén. Usted no puede amar a Dios sin antes haber recibido ese amor. Si aquel que está escuchando hoy rechaza el amor de Dios, entonces habrá rechazado todo. No habrá oportunidad. Dios no se podría acercar. Amén. No podría traer salvación. No podría traer provisión. Porque rechaza el amor de Dios. Y aquel que rechaza el amor de Dios ha rechazado todo. Amén. Entonces, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hablábamos también de que amar a Dios es entregar. Amén. Poner nuestra vida en sus manos. Amén, hermanos. Entonces dice 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y eso ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la presciencia de Dios. Amén. Esa predestinación. O sea que Dios lo sabía todo de antemano ya, antes de la fundación del mundo. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Y el 30, que es hasta donde vamos a profundizar, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, hay perdón de pecados, no hay condenación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, esto va a pasar. Amén. Entonces, hasta ahí, para profundizar un poquito más acerca de la presencia, no presencia, sino la presciencia de Dios. Amén. Y eso tiene que ver mucho con este versículo que dice, ¿no? Y a los que predestinó, también a estos llamó, y a los que llamó también justificó, y a estos también glorificó. Amén. Es todo un estudio de eso, hermano. Entonces, dice la garantía, la presciencia, la predestinación, dice, ¿no? Dios ha determinado cumplir su propósito para el creyente. Hoy vamos a ser libres, hermanos.
Hoy vamos a ser libres de toda culpa, de toda esclavitud en la mente, amén. Porque usted y yo como hijos de Dios necesitamos estar sanos mentalmente, espiritualmente. Ya hemos sido restaurados, dice, ¿no? Hemos sido despertados. Hay vida en nuestro espíritu y eso va a abarcar a nuestro cuerpo físico, a nuestra alma, amén, y a nuestra mente. Entonces vamos a ser sanos en esa parte. Dice, esta es la segunda garantía de la liberación. Vamos a notar 3 puntos importantes. Dice, 1, con frecuencia se abusa, perdón, y mal usa este pasaje. Dice, no trata tanto de teología o filosofía como de la experiencia espiritual del creyente. Amén. O sea, acá Dios no está diciendo, mira, para algunos esto es así, yo he determinado. No, le está diciendo al creyente en sí que tiene una garantía, que Él lo ha determinado desde antes, amén, que Él lo sabe y que Él va a hacer que nosotros en Cristo desarrollar esa imagen de Cristo en nosotros, ese carácter, esa mente, todo de Cristo. Él lo va a hacer, amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Dice, si se aplica la pura lógica de la filosofía y la teología, entonces el pasaje dice que Dios elige a algunos para el cielo y a otros para un terrible infierno. Muchos se podrían decir así, pero simplemente esto no es el significado que Dios se proponía para este pasaje. Lo que Dios quiere es que el creyente cobre ánimo. Eso es vamos a decir, la función de su palabra en esta parte. Amén. Lo que Dios quiere mostrarnos. Amén. Dicen, lo que Dios quiere es que el creyente cobre ánimo porque tiene garantizada la salvación. Dios sabe de los sufrimientos que los creyentes pasan a diario. Y esto lo vemos, ¿verdad? Desde el 28 al 39. Dice, Dios conoció ya antes de la fundación del mundo, nos dice ahí en el verso 29. Pero no importa cuán grande sea el sufrimiento, dice, cuán grande sea la oposición. No importa cuán grande la lucha, dice, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros estamos de este lado y empezamos a escuchar testimonios, o sea, siempre hay un testimonio que es mayor, que nosotros decimos, oye, no estamos en esa condición muchas veces, y se puede decir, es fuerte lo que pasa, es grande lo que pasa, ¿no? Y al ver eso, no estamos viendo a un Dios todopoderoso que no va a determinar si grande es el sufrimiento, si grande es la lucha, ¿amén? Los que conocemos la palabra de Dios y los que nos metemos de lleno a profundizar, entonces vamos a ir entendiendo que Dios ya ha determinado la salvación, está garantizada, amén. Eso, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que el creyente cobre ánimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se levante, que crea, que despierte, que actúe, amén, que camine. Como dice, hay un versículo, dice, ¿no? Sed sobrios y velad, dice, ¿no? Para poder resistir al enemigo. Entonces dice aquí, para que Cristo, dice, sea el primogénito y tenga o sea, para que cuando dice ahí el verso 29, para que Cristo, el primogénito de todos, quiere decir que Él es la preeminencia, ¿verdad? Y nosotros igual que Cristo, dice, ¿no? Entre la preeminencia entre muchos hermanos. Dios ama a su Hijo en la forma más elevada que es posible. Dios ha ordenado que su Hijo tenga muchos hermanos adoptivos, usted y yo, amén, que le amarán y le servirán como el primogénito. Hermanos, ese verso 29 es profundo. Dice, esto es como la primera persona o la persona más preeminente del universo. Dios ha ordenado que Cristo tenga el rango y posición más elevado. Ser la excelsa cabeza de toda la creación
y aquel a quien todos los hombres deben mirar. Amén. Por eso que, hermanos, o sea, la salvación se encuentra en Cristo. Por eso que Jesucristo es un ser muy atacado por religiones, por sectas, por el sistema. Amén. Porque en Él se encuentra la salvación. Amén, hermanos. Él es la preeminente, dice, ¿no? De muchos de nosotros que somos sus hermanos, por adopción. Mire, vamos un ratito a Colosenses 1, 15, 18, para tener una base. Colosenses 1, 18. Por aquí está. Nos dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Nos está hablando ahí, Él es la preeminencia, ¿verdad? Dice, por lo tanto, Dios no va a permitir que nada derrote permanentemente a los creyentes, ¿verdad? Mire, Dios no va a permitir que nada derrote a los creyentes. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo que haya caído permanezca definitivamente caído. Mire, hermanos, si usted por ahí tiene un familiar, un conocido, vamos a decir que está apartado, pero que ha creído que en su momento ha sido usado por Dios, en su momento ha cobrado ese ánimo, ha tenido vida, ¿eh? Y por circunstancias de la vida, quizás por una sana doctrina, ¿verdad? Una doctrina que lleve a restaurar, un evangelio de salvación que extienda su mano y saquemos al caído, al perdido, al pecador, amén. Y no que lo hundamos más con el evangelio legalista, amén. Entonces muchos de ellos se han apartado, pero acá Dios está diciendo que por cuanto es hijo, amén, Él no quedará caído. ¿Qué va a hacer? Lo rescatará, hermano, amén. Dice entonces Dios, no lo dejará definitivamente caído. Dios va a cumplir su propósito con cada uno de sus hijos y nada puede impedirle el cumplimiento de su propósito. Jesucristo, su Hijo, tendrá una multitud de hermanos y hermanas que le adoren y le sirvan a través de la eternidad. ¿Amén? Obviamente que eso no quiere decir porque usted, como sabe todo este plan, entonces usted va, vamos a decir, a tomar una vida muy a la ligera, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, como Dios tiene su plan perfecto y sabe que yo así me va y así me caiga, voy a regresar, entonces usted no va a tentar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, amén, hermanos. Además, si usted y yo hacemos eso, entonces no hemos entendido qué es la salvación. Si nosotros hacemos eso, entonces no hemos entendido, estaríamos rechazando ese amor de Dios, amén. Dice 2, los creyentes serán conformados a la imagen del Hijo de Dios. Las palabras conformados, conforme a su imagen, indican tanto una semejanza interior como una exterior. Por eso que ahí en el Romanos 8:29 dice que seremos glorificados, como Él también fue glorificado. ¿Amén? Conformes, dice, significa la misma forma, semejanza con Cristo. Es nuestra naturaleza interior, nuestro ser, nuestra persona será hecha como Cristo. Así como Él es perfecto y eterno, sin males ni dolores, sin pecado y sin muerte, nosotros seremos perfeccionados como Él es. Seremos transformados a su semejanza. Hermanos, eso nos da un alivio, una garantía de poder enfrentar, si hoy usted o yo estamos enfrentando una enfermedad, una dificultad, o sea, dice que estas cosas son pasajeras, amén. Dice que no me tengo que atribular por esto que perece, dice, ¿no?
sino voy a mirar, dice, la gloria más allá. Hay un versículo, ahorita lo voy a buscar. Entonces dice, y eso es conforme a su imagen. Cuando dice imagen, significa una semejanza derivada o dada. La imagen de Cristo no es algo que el creyente merece o por lo cual obra. No es una imagen que viene de su propia naturaleza o carácter. Ningún hombre puede producir la perfección y la vida eterna poseída en Cristo. La imagen de Cristo, su perfección y su vida es un don de Dios. Ser conformado a la imagen del Hijo de Dios significa, vamos con los versículos, ¿qué significa ser a la imagen del Hijo de Dios? Llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Y eso está en 2 de Pedro 1:4. Vamos rapidito ahí. 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la maldad. Entonces, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas, cumplimientos, amén, verdades. Y que para que por ella llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. A través de la promesa de Dios, que es que seremos semejantes a su Hijo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a participar de esa naturaleza divina de Cristo. Semejantes a Cristo. Amén. Por la promesa. Porque Él lo dice. Dice otro, Efesios 1:5. Ser adoptados como hijos de Dios. ¿Amén? También hemos estado estudiando en lugar de reposo esta identidad, ¿amén?, de hijos de Dios. Efesios 1:4 dice, ser santos y sin mancha delante de Él. Hagamos rapidito, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, esto está determinado. Dios lo escogió ¿para qué? Bueno, para tener un lugar en la iglesia y predicar. No solamente. Amén. Bueno, para llevar no solamente. ¿Para qué? Dice, fue escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esas son las promesas de Dios. Entonces, hermanos, por cuanto es Dios, por cuanto nos amó, por cuanto entregó a su Hijo, entonces Él se va a encargar de que Iris, de que usted que está ahí, que sea santa, sin mancha delante de Él, de que esté formándose en amor, dice. Entonces, usted y yo no lo vamos a hacer. Ese es el trabajo de Dios. Pero ¿tengo participación? Sí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Morir, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? A través del Espíritu, morir a las obras de la carne. Andar en el Espíritu. Amén. Buscar de Él. Relacionarme con Dios, con su obra, con su voluntad. Amén. Esa es la manera. Amén. Vamos a decir, servirle a Él. Esa es la manera en la cual voy yo a ir entendiendo, dice, su voluntad. Amén. Hay un versículo ahí, no recuerdo ahora, que dice, para yo poder conocer la buena voluntad de Dios, yo tengo que, dice, someterme a Él. Que guardar sus dichos, dice, ¿no? Guardar sus dichos. Hay hay un salmo 113, creo.
En mi corazón he guardado tus dichos para no caer en tentación, dice, ¿no? Y de esta manera voy a conocer que tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Amén, hermanos. Entonces, eso es caminar en el Espíritu, guardar su palabra, servirle, para conocer esta promesa que Él me ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo sea santa y sin mancha delante de Él. Amén. Mire esa promesa de Dios, esa voluntad de Dios, ese plan de Dios para usted y para mí como hijo de Dios. Amén. Entonces no es en mis fuerzas, sino en lo que Él ya ha determinado. Amén. Ahora, ¿cómo lo hará conmigo? Él tiene su forma. ¿Cómo lo hará con usted? Él tiene su forma, porque Él lo creó a usted, Él lo conoce. Amén. Entonces dice también, otro versículo. Tener el cuerpo semejante, dice, ¿no? Conforme a su cuerpo glorioso. Eso está en Filipenses 3:21. Vamos rápidamente. Filipenses 3:21. Nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Amén? O sea, un cuerpo como el de Cristo, cuando fue resucitado. Amén. Un cuerpo glorificado, dice. Amén. Eso está en Filipenses. También dice, ser transformado, o sea, cambiado a la misma imagen del Señor. Segunda de Corintios 3:18. A ver, Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso es hermoso, hermano, porque somos transformados, porque usted, desde que aceptó a Cristo, o sea, hay un cambio, amén. Yo me doy cuenta de mis reacciones, de mi obrar, que hoy tengo paciencia, que hoy hablo la verdad. Amén. Entonces, dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén, hermanitos. Gloria a Dios por eso. Ser recreado como Él es. Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3. 2 y 3 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo sucederá eso? En el arrebatamiento, ¿verdad? Dice 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, por cuanto le creo que Él me ha hecho semejante a Él y que voy a estar y voy a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Entonces, mire esta promesa en la 3. Si usted y yo decimos que creemos en esto, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta promesa, que tiene esta esperanza en Él. O sea, que nosotros tenemos esta promesa de la esperanza que vamos a verlo y seremos transformados. Seremos semejantes a Él. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, como usted y yo tenemos esta esperanza de que lo vamos a ver, ¿qué hacemos? Ay, damos gloria, me quedo cruzada de brazos acá bien bonita, que nadie me ve, a través de esta pantalla nada más, ay, chévere. No, ¿qué hace? ¿Cuál es mi participación? Dice, ¿no? ¿Cuál es? Me purifico, dice a mí mismo. Amén. ¿Cómo me purifico? Amén. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo me purifico? La Biblia dice que vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Amén, hermanos? No hay otro método, no hay otra forma. ¿Amén? Es por la palabra de Dios.
La palabra de Dios es ese manantial, ese río de agua viva que va limpiando, regenerando. Amén, hermanos. 3 dice entonces, note qué es lo que garantiza la liberación del creyente de los sufrimientos y las luchas de este mundo. ¿Qué es? Hay dos cosas, dice. La presencia de Dios, la palabra, porque él dice, antes conoció. Se usa de 3 maneras en las escrituras. Significa, dice, saber algo de antemano desde antes de los tiempos. Eso es la presciencia de Dios. Por eso que dice, a estos somos predestinados, creados antes de la fundación del mundo, a estos que llamé, ¿verdad? ¿Qué también significa esto que antes conoció? Conocer algo íntimamente por amor, aceptándolo y aprobándolo. Mire los estándares de Dios, mire los ojos, el amor de Dios, o sea, cómo nos ve Él. Amén. Mientras nosotros, cómo nos miramos, hermano, cómo nos relacionamos. Yo siempre medito en esto porque el sistema del mundo, nuestros padres, la tradición, la sociedad, nos ha formado de una manera. Hemos almacenado acá en nuestra mente un estilo de vida, una filosofía, una costumbre muy diferente a las demandas de Dios, muy diferente a la voluntad de Dios, a lo moral de Dios, ¿ven? A sus reglas de Dios. Entonces, eso hace que muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor, todavía tenemos esa forma, esa costumbre de relacionarme, de yo misma mirarme mi debilidad. Y si yo me miro en mi debilidad, entonces no me puedo levantar. No puedo creer por lo que Dios dice, por lo que Dios hace. Amén. Eso me detiene. Amén. Por eso es importante, la Biblia dice, no conformaos a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Y eso se hace con la palabra de Dios. Entonces llegamos a este estudio y, hermanos, somos libertados de esa manera de pensar. Por eso que esta serie se llama que hay garantía de que ya no hay, que hay una liberación de la lucha y el sufrimiento. Porque ahora a esa lucha y sufrimiento ya no lo vamos a ver como algo que nos afecta, sino lo vamos a ver como un camino, como un propósito, como un desarrollo de mi fe, de mi amor, de mi caminar con el Señor. Amén. Esa es la verdad. Entonces, esta presencia de Dios dice, elegir, preordenar y predeterminar una cosa. Este pasaje es interpretado de diversas maneras por los estudiosos. Dice, note que el segundo y tercer significado en muchos sentidos son el mismo. Cuando una persona es amada y aprobada, está involucrada la selección o elección. La persona llega a ser una persona muy especial o selecta. O sea, hermano, cuando usted recibe esa verdad de Dios, que es valorada, aceptada, seleccionada, elegida, se derriba en nosotros una estructura de rechazo, una estructura de baja estima que el mundo o las circunstancias han creado o han dañado, ¿verdad? De repente nadie nos dio ese amor, nadie fortaleció esa área en nosotros. De muy niños recibimos burlas, menosprecio, rechazo, todo eso, hermano. ¿Amén? Pero viene Dios y me dice, Iris, yo te escogí, y para yo haberte escogido, yo he tenido que haberte aprobado. Yo he tenido que ya haber dicho no, o sea, ella, voy a hacer algo glorioso con ella, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Cuando una persona es amada y aprobada, está involucrada en la selección o elección. Entonces dice, yo voy a amar a Iris. Iris va a ser así. Y aunque el mundo lo va a golpear, pero ella va a llegar un día a estar sentada y escuchar esta verdad. Y va a ser libre. Amén. Y va a romper esa estructura, esa esclavitud de rechazo, de menosprecio, de no sentirse valorada. Porque en mí va a encontrar ese valor. Hermano, entonces uno camina con esa confianza, con esa seguridad
de que Dios nos da. Nadie lo puede hacer, solamente Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, la persona llega a ser una persona muy especial o selecta. Además, el punto para considerar no es pura lógica de un argumento teológico o filosófico. Este no es el propósito de Dios en este pasaje. El propósito de Dios es dar una garantía al creyente. Y eso es lo que estamos recibiendo. Eso es lo que hoy estamos recibiendo. Que a través de la palabra Dios nos garantiza, amén, esa salvación. No se va a perder. Él nos garantiza una vida santa. Él nos va a garantizar que esa perfección de Cristo también está siendo en nosotros. Semejantes a Él, sin mancha. Amén. Glorioso, dice. Entonces, el propósito de Dios es dar una garantía al creyente. El creyente va a ser conformado a la imagen de Cristo y nada puede detener ese glorioso proceso. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que recibir. Nada lo va a detener. Por eso dice la Biblia, hay un verso que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Amén? ¿Escasez? Y todo eso, ¿no? Que muchas veces uno dice, Señor, Dios está conmigo, ¿verdad? Y eso tenemos por la forma en cómo hemos adoptado antes de Cristo, ¿amén? Y todavía lo traemos aquí, pero hoy somos libres renovando todas estas verdades en nuestra mente, albergando, ¿amén? Adoptando esta verdad de Cristo, transformando nuestra mente en la mente de Cristo. Dice, nada va a detener este glorioso proceso. Dios antes conoció el hecho, lo vio aún antes de la fundación del mundo. Siempre ha amado y aprobado al creyente, eligiéndolo y ordenándolo desde el principio mismo. Mire ese Dios, ¿no? Mientras que hay otras filosofías que miran a un Dios que maltrata o que castiga, nosotros conocemos a un Dios que es amor. Y que claro, dentro de ese amor nos corrige porque nos ama, hermanos. Amén. Dice Hechos 15:18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por eso que en Romanos 8:29 dice, por lo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos 11:2 nos dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? O sea, mire, hermano, usted cuando va a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento aún, Él siempre ha dado a su pueblo, no lo ha desechado, dice, ¿verdad? Siempre se ha mostrado Dios de ellos. Primera de Pedro 1:18 y 19 también nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Ves? Esa mala manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, porque son muchos ellos los que nos formaron. No con cosas corruptibles como oro o plata, dice, ¿verdad? Entonces hemos sido rescatados de eso. Entonces no podemos volver a esa misma vida, ¿verdad? Porque hemos sido sacados de eso. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién conoce? El Señor. Hermano, el hombre no puede decir este sí, este no. Amén. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. No vaya a ser, dice, que por arrancar la cizaña arranquemos el trigo. Amén, hermano. Entonces, estos estudios realmente nos libertan y nos lleva a trabajar en la obra en amor, no con presión, no con temor. No que si un hermano es así, o de que si, bueno, los pastores, ¿no? O que una oveja es tal. Amén.
Porque acá dice, es Dios quien sabe. Él es el dueño de esta viña, dice, amén. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Amén? Entonces siempre Dios nos demanda apartarnos, huir de las pasiones, nos dice, ¿verdad? O sea, ya cuando somos de Dios, Dios va a empezar a darnos dirección, ¿verdad? Para que a través de las Escrituras nosotros podamos ir entendiendo este caminar, para ir caminando en esa verdad, para ir santificándonos, ¿amén? Como dice la palabra, y los que tienen esta esperanza, ¿qué hacen? Se purifican a sí mismos, ¿amén? Ese es el sello el que tiene el Hijo de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que hemos sido elegidos según esto que Dios conocía ya de antemano. Un hecho. Esa es la presciencia de Dios. ¿Amén? Para que, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. O sea, esto que usted y yo estamos hoy aquí, Dios ya lo había determinado. ¿Y para qué? Para que yo obedezca, dice, y ser rociada de esa sangre de Jesucristo. Porque cuando somos rociados con esa sangre, amén, ¿qué sucede? Gracia y paz se nos multiplica. Gracia y paz se nos multiplica. Nuevamente, gracia, cuando somos rociados con esa sangre de Cristo. ¿Y cuándo fue eso? El día que nosotros reconocimos que somos pecadores, reconocimos que somos débiles, aun cuando nosotros éramos débiles por nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, dice, ¿verdad? Y el día que se nos alumbró esta verdad, esta gracia nos envolvió y creímos en nuestro Salvador, ¿no? Ese día, hermanos, fuimos rociados con esa sangre. Él nos perdonó. ¿Y qué se multiplicó en nosotros? Gracia y paz. Y eso, miren, no lo sabíamos muchas veces. El enemigo se encarga a través de las tribulaciones y las aflicciones de debilitarnos, de cansarnos. Porque cuando usted y yo estamos cansados, miren, lo único que queremos es, no hacer nada, ¿verdad? En el cansancio viene el desánimo, la tristeza, vienen las dudas, viene todo, hermanos. Es terrible eso. Amén. Pero usted tiene que acordarse esta verdad. Acordarse de la palabra de Dios, que hemos sido rociados con esa sangre. Por tanto, gracia y paz se multiplican. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, conocer estas verdades realmente, por eso dice toda esta serie que dice, la garantía está dada. La garantía de una liberación de lucha y sufrimiento. Amén. Porque de que vamos a pasar lucha y sufrimiento, claro, pero que esa lucha y sufrimiento no nos acongoje, no nos entristezca, no nos detenga, no nos paralice, no nos haga caminar en temor, en duda. Amén. Que vengan las tribulaciones, que vengan los sufrimientos, que saque eso de nosotros, que estorba muchas veces nuestro caminar con el Señor, que fortalezca nuestras vidas, nuestra fe. Para eso es la lucha y el sufrimiento, dice, por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, con todo esto que conocemos de Dios, con toda esta promesa, imagínense, ¿no? ¿Cómo podríamos debilitarnos? ¿Cómo podríamos ver a un tiempo de tribulación o de sufrimiento como algo que Dios nos haría pasar? Por eso que en Romanos 8:28 dice, somos más que vencedores. ¿No? Entonces, esa tribulación o angustia o luchas y sufrimientos no nos puede debilitar, no nos puede desanimar, no nos puede derribar. ¿Amén? Porque dice, confiad, decía Jesús, porque llueve. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Creed, dice.
cree a mis promesas, cree que has sido rociada con la sangre y que hay mucha gracia y que la gracia y paz se multiplica para ti, para tu descendencia, para los tuyos, amén, para lo que tú haces en el trabajo, en lo que tú hagas, amén, en la obra, cuando camines y llegues mi palabra, se multiplica esa gracia, amén, por cuanto has sido rociada. Entonces cree, entonces tú caminas en lucha y sufrimiento, pero con otra actitud. ¿Con qué actitud? Con actitud de vencedora. Y no solamente vencedora, no, más que vencedora. Porque recuerda que Él ya venció. Y Él dice que nos da ese poder a nosotros, de ser más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuánto nos queda? Un poquito, 10 minutitos más quizás, ya para finalizar. Bueno, finalizar esa parte, ¿no? Porque se da cuenta que hay bastante para poder profundizar. Entonces dice acá, la predestinación de Dios. La palabra predestinación significa destinar o designar de antemano, preordenar, determinar anticipadamente. Mire, todo eso es lo que está en Romanos 8:29. La palabra básica en griego, prorizo, dice, significa marcar o establecer los límites de algo. Mire su Dios, mire su Creador, mire su Salvador. Amén. Mire el poder que Él tiene. Amén. Dice, significa marcar, establecer los límites de algo. La idea es un cuadro glorioso de lo que Dios está haciendo en favor del creyente. El límite es marcado o establecido para el creyente. ¿Para quién? Para el creyente. Amén. No para su creación, para los hijos. El creyente es el hijo de Dios. Amén. El que camina. Sí, el que muchas veces puede tropezar, se puede debilitar, amén, pero cree, se levanta y cree, amén. Ese es el creyente. Entonces dice, el Hijo de Dios, el límite de ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, del Hijo amado de Dios. Entonces Él ha marcado, ¿cuál es el límite? El Hijo de Dios, el Hijo amado. Conformado, el límite va a ser que vamos a ser conformados, semejantes a la imagen del Hijo de Dios. Mire ese límite. Perfección, hermanos. El creyente será hecho como Cristo, conformado a su misma semejanza e imagen. Nada puede detener el propósito de Dios para el creyente. Amén. Ha sido predestinado, establecido y marcado. ¿Y qué pasa muchas veces, hermanos? Por falta del conocimiento, ¿qué decía la palabra? Mi pueblo perece, mi pueblo se debilita, mi pueblo se estanca, mi pueblo se detiene, mi pueblo se muere. ¿Amén? Por falta de conocimiento. Entonces el enemigo lo que hace es traernos a nuestra mente mentira. ¿Para qué? Para no avanzar, para no despertar. Amén, hermanos. Entonces, eso es, amén, eso es. Tomar la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro corazón, creer y avanzar. Dice, el creyente puede luchar y sufrir a través del pecado y vergüenza de este mundo. Puede aún tropezar y caer o llegar a desalentarse y a desanimarse. Pero si es un genuino hijo de Dios, no será derrotado, no totalmente, dice. Pronto se levantará de su caída y continuará siguiendo a Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Está predestinado a ser hermano de Cristo. Está predestinado a adorar y servir a Cristo a través de toda la eternidad. Y Cristo no será desengañado. Dios ama a su Hijo a tal punto de que no permitirá que sea desengañado por la pérdida de un solo hermano. Jesucristo tendrá su gozo completo. Verá a cada hermano suyo cara a cara, conformado perfectamente a su imagen. Él tendrá la adoración y servicio de cada hermano elegido para ser suyo por Dios el Padre. El destino eterno del creyente, el de ser un hermano adoptado del Señor Jesucristo, ha sido determinado. El creyente puede estar seguro de esta gloriosa verdad. Dios lo ha predestinado para ser liberado del sufrimiento y las luchas de este mundo pecaminoso. Amén. Eso es lo que es la predestinación, lo que Dios de antemano
ya determinó para el creyente, ¿ah? Para los que han creído en su Hijo amado Jesús. El primogénito, la preeminencia de muchos hermanos, de usted y de mí. ¿Amén? Y usted podrá quizás hacerme, perdón, después con esta pregunta, para poder ya finalizar con estos dos versículos, dice Efesios 1, 4, 5, que lo veníamos leyendo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es su identidad. Recuerde siempre ese propósito. No solamente que el creer en Cristo, usted vino, creyó, le fue dado la salvación, la vida eterna. No queda ahí. En Cristo, hermanos, está escondida nuestra vida. Por eso dice Dios, echa mano de la vida eterna, Iris. O sea, profundiza quién es Cristo. Profundiza que ha sido rociada con esa sangre. Profundiza que he determinado yo ya desde antes. Que he determinado que sea santa. Voy a hacer, he preparado todo de antemano para hacerte a la imagen de Cristo. ¿Amén? Para que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos semejantes a Él. Amén. Dice, fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Según su amor. Según Él lo quiso así, porque Él es amor. ¿Ven? Efesios 3, 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Entonces yo le decía que cuando usted empezó a creer en Cristo, en su mensaje de salvación, en su plan perfecto, no solamente otorgó el perdón de pecado y vida eterna, amén, sino, hermanos, el que usted pueda ser libre. Hay una garantía para el creyente que es libre de esa lucha y sufrimiento, porque todo está predeterminado ya por Dios. ¿Amén? Ahora, usted y yo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Participar de la santidad. ¿Y qué dice? Así como si nosotros tenemos esa esperanza de que lo vamos a ver cara a cara, ¿qué hago? Me limpio entonces a mí misma. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces voy tomando este caminar de una manera con entendimiento. Amén. No en mis fuerzas, porque quizás cuando lo hice en mis fuerzas no pude, no avanzaba. Quería agradar a Dios y mientras que quería yo agradarle a Dios, más le fallaba. Hasta que leí su palabra, profundicé y sé que no se trata de mí, se trata de ese plan de Dios y de que ahí está su Espíritu Santo que nos ayuda, dice, en todo. ¿Amén? Y eso es depender del Espíritu Santo, hacer del Espíritu Santo ese amigo, ese maestro, ese consolador, el que nos anima, el que nos exhorta. Amén. Ser sensibles a su voz cuando me dice Iris, por ahí no pases, Iris, por aquí bendice, amén, suelta, qué sé yo, amén, poder escuchar y ser guiados por el Espíritu, amén, hermanos. Entonces la pregunta que yo les iba a decir es, quizás muchos de nosotros podemos decir, hermana, ¿y cómo sé yo que soy elegida o predestinada, no? ¿Se ha hecho una pregunta? Quizás todavía usted no cree que es esa hija amada, ¿amén? De repente, por las circunstancias de la vida, las aflicciones, ¿verdad? Porque el enemigo mucho ha dañado nuestra mente, amén, esa parte interna nuestra, ¿no? Que ama a Dios, ¿amén? Entonces uno puede decir, ¿me habrá elegido Dios a mí? ¿Me habrá elegido y seré yo una de ellas? Hermanos, es fácil saber si es o no, porque yo le hago una pregunta. Cuando usted cierra sus ojos y clama a Dios, o cuando ese momento usted le ha creído a Dios por su Hijo Jesucristo, ¿algo pasó en usted? O sea, hay algo que quizás físicamente no se manifiesta, pero ¿qué hay en su interior? ¿No hay una paz que lo inunda? Y la Biblia dice, ¿no?, que por cuando hemos creído, hemos sido rociados con su sangre. Entonces, ¿qué se multiplica? Una gracia, una paz. Entonces, hermano, así
Así usted no lo pueda ver todavía claramente. Cuando usted empieza a creer y a caminar en esa verdad, entonces usted va esa duda de que seré yo la elegida, seré yo la que sea a imagen y semejanza de Cristo. Esa duda se va a ir. Amén. Ese temor de que si soy yo o no. Amén. Porque ¿qué dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, creo yo, con todo esto que hemos aprendido hoy día, es tomar ese amor de Dios, que es su verdad y su plan, esa presencia de Dios que ya ha determinado las cosas para que usted y yo, para que los creyentes, dice, seamos conformados a Cristo. ¿Amén? Y todo está preparado, hermanos. Entonces, pasemos tribulación, pasemos sufrimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? Con propósito. Amén, hermanito. Entonces, vamos a seguir todavía ahondando un poco más. Se vienen más versículos, ¿no? Como el 8 dice, ¿quién es el que condena? Si Dios es el que salva, dice, si Dios es el que justifica. ¿Amén? Eso es hermoso, hermano. Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante, y vamos a finalizar, creo ya sí, ya es hora. Amén. Gracias a todos ustedes por tomarse un tiempito para escudriñar la palabra, para profundizar. Créame que es de bendición poder tener esta verdad y entenderla. Amén. Esto nos hace libres, hermanos. Cuando usted no solamente lee la palabra, sino medita un poquito, le dice, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Mire, el Espíritu le mete a tal historia que usted llega resuelta, llega a entender. Es una libertad. Amén. Amén, hermano. Entonces, nos despedimos, ¿no? Sin antes decirle al Señor gracias y orando, pues, ¿no? Orando. Señor, te damos gracias. Bendigo a mis hermanos. Bendigo este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Primeramente en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en el corazón de mis hermanos. Gracias por traerles esa libertad a través de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Padre, que lo que podamos hoy atravesar, hoy podamos entender que así como tú has determinado ya las cosas de antemano y así como tú nos has predestinado, Señor, para ser hechos semejantes a Cristo, Señor, todo lo que nos venga, todo lo que pasemos será pasajero, Señor. Cobramos ánimo, Señor Padre, a través de esta palabra. Ayúdanos, pues, Espíritu Santo, a hacer que esa voluntad tuya permanezca en nuestros corazones y no debilitarnos, Padre, por las aflicciones pasajeras de este mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Me despido, ahora sí, con un sorbito de café.